Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer la puntualidad. Bienvenidos a este webinar workshop de licencias online, donde vamos a estar hablando sobre máquinas virtuales, sobre la plataforma de Microsoft Azure. Vamos a estar viendo también una pequeña demostración de cómo podemos desplegar máquinas virtuales, tanto Linux como Windows, en cuestión de minutos y cómo nosotros podemos orientarnos a temas de costos. Vamos a estar dando alrededor de 5 minutos para dar tiempo a que se puedan ir sumando más personas. Quiero principalmente agradecer la puntualidad, pero bueno, ya son las 31, en unos 3 minutos más damos inicio a la sesión. Hola, muy buenas tardes a todos. Para los que se vienen sumando, primero que nada quiero darles la bienvenida a este webinar workshop. Eh, Mi nombre es Henry García, soy ingeniero preventa de Microsoft para licencias online. También tengo el rol regional en Azure Sales, como Azure Sales Ambassador para licencias online también. Quizás muchos han tenido conversación directa conmigo, algunos es primera vez que me escuchan hablar. El día de hoy voy a estar mostrándoles y evaluando o explicando algunos de los aspectos importantes que nosotros tenemos sobre uno de los servicios clave de la nube de Microsoft, que viene siendo Microsoft Azure, ¿ok? Este servicio tiene como nombre Virtual Machines, como bien su nombre se dice, está orientado
a máquinas virtuales. Básicamente es la emulación de un sistema operativo sobre un cómputo o sobre un hardware para nosotros poder implementar cualquier tipo de aplicación o cualquier tipo de servicio a nivel de servidor, a nivel de base de datos, etcétera. ¿Ok? Las máquinas virtuales vienen siendo siempre la puerta de entrada al mundo nube porque es lo más similar que nosotros tenemos a lo que nos encontramos, quizás con un ambiente dedicado, con un ambiente on-premise, ¿ok? En este punto, nosotros tenemos eh, cierta responsabilidad, nosotros podemos tener cierto control sobre el sistema operativo, sin embargo, también se hace la delegación de cierta responsabilidad de esto, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son de los puntos claves cuando nosotros hablamos sobre máquinas virtuales? Primero, vamos a aprender a cómo elegir el tipo de máquina virtual que se adapta a la necesidad o a la carga de trabajo que nosotros necesitamos y cómo podemos trabajar también en la estimación de costo, cómo nosotros podemos optimizarlo para que sean costos reducidos, ¿ok? Y nosotros poder dar un puntapié a lo que sería la migración de carga de trabajos a la infraestructura de Azure, ¿ok? Entonces, si se fijan de la presentación, van a ver logos reconocidos que nos dan a entender que Microsoft Azure desde hace un tiempo hacia acá, ya no solo se basa o ya no es simplemente la nube predilecta para sistemas de Microsoft, sistemas Windows, sistemas de SQL Server, etcétera, sino que Microsoft está abriendo sus puertas para que básicamente cualquier sistema operativo pueda participar o pueda tener participación. De hecho, hay una estadística en el que el 70% de máquinas virtuales que corren sobre la plataforma de Azure aproximadamente apuntan a tecnologías de software libre, ¿ok? Llámese un Debian, llámese un Ubuntu, llámese Red Hat, SUSE, etc. Entonces, nosotros, o el día de hoy, vamos a aprender a cómo escoger la distribución de Linux o la distribución de Windows Server que nosotros necesitemos y vamos a ver también cómo nosotros podemos, en qué nosotros nos podemos basar para escoger el tipo de máquina virtual que nos acomoda o lo que nosotros necesitamos. Fíjense que nosotros podemos levantar máquinas virtuales de hasta 416 virtual CPU y 12 terabytes de memoria o de almacenamiento, ¿ok? También tenemos hasta 3 millones de operaciones en IOPS y también tenemos un ancho de banda de hasta 30 gigabytes, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las claves de este servicio en particular? ¿Qué es lo que lo hace tan atractivo? Primero, que nos permite a nosotros ajustarnos a un presupuesto de facturación en el que nosotros solamente vamos a pagar el tiempo que consumimos nuestros servicios. Es decir, yo tengo la capacidad de poder aumentar, tengo la capacidad de crecer mis máquinas virtuales, tengo la capacidad de apagar mis máquinas virtuales y únicamente pagar por el tiempo que lo consumo, ¿ok? Entonces, eso me sirve a mí, dependiendo de mis cargas de trabajo, poder optimizar en mis costos. Tenemos también la capacidad de que si nuestro producto, nuestro servicio, nuestra solución requiere de un escalamiento, tenemos la capacidad de poder instalar o poder utilizar un tipo de servicio como lo es el Virtual Machine Scale Set para poder hacer el aumento, para poder tener una flexibilidad de crecimiento. Punto importante en la palabra flexibilidad es la capacidad de poder subir y bajar dinámicamente, ¿ok? Según políticas, según reglas, según controles, a diferencia del término escalabilidad, que la escalabilidad se presta para poder crecer ya sea vertical o horizontalmente, ¿ok? Entonces, hay una pequeña diferencia entre ambos porque uno nos da, en la elasticidad nos da el factor o el elemento automático. Entonces, no quiero decir o no quiero que interpreten que las máquinas virtuales se pueden ajustar dinámicamente, sino que hay un servicio que nos provee por detrás la funcionalidad de poder hacer este escalado. ¿Ok? Las máquinas virtuales por defecto o como servicio nativo solamente tienen la funcionalidad de escalabilidad en el que yo en cualquier momento puedo apagar mi máquina virtual, puedo hacerle crecer el tamaño o disminuirla y seguir la operación y que me cobre netamente el cómputo que utilicé por el tiempo que lo utilicé. ¿Ok?
tenemos la capacidad dentro de Azure de poder nosotros cifrar nuestra información, de poder nosotros proteger el tráfico de esta red y también, como les comentaba, tenemos la capacidad de poder levantar imágenes o distribuciones, ya sea de Linux, ya sea ediciones de Windows, ¿ok? O incluso nosotros poder implementar nuestra propia imagen o nuestra propia plantilla de máquina virtual. Dame un minuto, me parece que el micrófono se apagó. Bueno, parece que tuve un problema con los headsets. No sé si me pueden confirmar a través del chat si se sigue escuchando, si se escucha bien, si hay alguna alteración del sonido. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, otro de los puntos que vamos a estar conversando el día de hoy va a ser este punto en particular que viene siendo el cómo nosotros optimizamos nuestra infraestructura en base o teniendo como objetivo el ahorro de dinero. ¿Ok? Vamos a estar viendo las diferencias que nosotros tenemos entre Pay as you go, entre las instancias reservadas de Azure y en la combinación entre una instancia reservada y un Azure Hybrid Benefit. Entonces, algo interesante es que Microsoft es la única, Microsoft Azure es la única nube que nos permite a nosotros hacer este tipo de implementación híbrida del Azure Hybrid Benefit. ¿Por qué? Porque las licencias que tienen este derecho tenemos licencias que están pensadas netamente para hacer la reducción de costos dentro de Azure, obviamente con el compromiso a cierto periodo de tiempo a través del software assurance o a través de las licencias, por ejemplo, de Windows Server por suscripción. ¿Ok? Entonces, ahora voy a dejar de compartir, voy a pasar a compartir mi escritorio en vez de la presentación para que ya entremos en temas un poco más prácticos. Okay. Entonces, lo primero en donde quiero hacer hincapié es dónde yo puedo encontrar información, dónde yo puedo ser autónomo y obtener información que pueda necesitar o que pueda ayudarme a entender el tipo de servicio o los niveles de servicio, etcétera, o cómo yo puedo tomar decisiones en base a esto. Entonces, dentro de azure.com o desde el navegador de Google, nosotros podemos revisar o explorar los productos y él siempre nos va a dar la sección de los más destacados, que son los que más se consumen, los que más se utilizan, o tenemos las características o las categorías de servicio en particular. ¿Ok? En nuestro caso estamos viendo Virtual Machines, así que acá me lleva sobre la información. Yo tengo dos cosas que me interesan de acá, ¿ok? Uno, tema de precios y dos, documentación. ¿Por qué? En tema de precio, yo voy a poder revisar lo que me interesa a mí en cuanto a costo y me va a servir también para yo pueda saber qué tipo de máquina virtual escoger, ¿ok? Entonces, yo voy a abrir las de Windows y las de Linux. ¿Por qué hay dos ventanas de precios? Netamente por lo que tiene que ver con el sistema operativo. ¿Ok? Esto aquí me da a mí un listado, un listado particular de todas las máquinas virtuales y me da información de cada una de las series de ellas. ¿Ok? Si se fijan o si ingresan en detalle, van a ver que muchas máquinas virtuales tienen las mismas características, tienen la misma capacidad de núcleos, tienen la misma capacidad de RAM, tienen la misma capacidad de almacenamiento temporal, etc. Entonces, ¿cómo yo saber definir cuál es el tipo de máquina adecuada para mi necesidad? ¿Qué es lo que yo necesito? Primero, hay dos cosas que lo van que lo van a diferenciar o que van a predominar. Uno tiende a ser el costo, ¿cierto? Y la segunda
tiende a ser el tipo, básicamente, el tipo de hardware que hay por detrás, ¿ok? Por ejemplo, la serie B no me ofrece un tipo de máquina dedicada. ¿Por qué? Porque son máquinas virtuales que apuntan a ser económicas, son una opción de bajo costo, pero es especial para aquellas aplicaciones o para aquellas cargas de trabajo que, que no requieren de un rendimiento de CPU constante, ¿ok? Entonces, esto apunta de repente para entornos de desarrollo, para entornos livianos, etcétera. Entonces, si yo voy bajando entre las demás, ya veo que me puedo encontrar con series de máquinas que puedan tenerme ya un hardware dedicado. Por ejemplo, tenemos esta que tiene una serie AMD EPIC, ¿ok? A lo mejor por gustos, nosotros no queremos una máquina que tenga AMD, sino que estamos acostumbrados a trabajar con Intel, etcétera. Nosotros podemos seguir bajando y buscar hasta qué tipo de serie nos entrega un procesador Intel. Por ejemplo, aquí entro con la serie DB5, ¿ok? Y fíjense que tiene un procesador Intel Xeon Platinum 8370C, ¿ok? Entonces, pequeños tips que yo siempre tomo en cuenta o yo siempre doy a conocer es que es bueno siempre trabajar con la última generación porque esto significa que es hardware nuevo, es hardware reciente, ¿ok? Trabajar con versiones anteriores, las versiones anteriores se mantienen y están allí, pero podemos llegar a obtener básicamente por el mismo precio un mejor rendimiento o la capacidad de tener un hardware mucho más fresco que en las antiguas generaciones. Obviamente las antiguas generaciones se van a seguir manteniendo o se van a seguir apareciendo disponibles, dado que hay a nivel mundial hay mucha cantidad de servicios que están corriendo ya sobre estas máquinas, entonces deprecarlos de un solo golpe no sería lo más idóneo o lo más adecuado, ¿ok? ¿De qué cosas hay que cuidarse cuando escogemos la serie de máquinas virtuales? Y es que hay unas que aparecen o que figuran como versión preliminar. De hecho, acá está. Por ejemplo, acá tengo una que tiene una versión preliminar. Entonces, Microsoft por lo general no ofrece soporte sobre todo lo que está en versión preliminar porque se supone que esto está en etapa de prueba, está en etapa de validación. Entonces, no es muy buena práctica soltar información productiva o servicios productivos sobre este tipo de máquinas. Siempre es recomendable utilizar las versiones que están sobre General Availability. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nosotros queremos tener lo que lleva una máquina virtual en particular, nosotros tenemos que tener muchas cosas en consideración. Porque muchas veces pensamos que la máquina virtual o con este costo de la máquina virtual ya básicamente tengo la cobertura de lo que estaría gastando por mes y no es precisamente así. ¿Ok? Entonces, un punto donde nosotros podemos llevar esto, de hecho, quiero mostrarles también un módulo de aprendizaje que es on demand. De hecho, voy a partir por mostrarles el sitio donde pueden buscar más información al respecto sobre todos los servicios de la nube de Azure, que es el centro de Learn de Microsoft, ¿ok? Que es básicamente learn.microsoft.com o docs.microsoft.com y está la sección de Learn, ¿ok? Tenemos la sección de documentación, donde nosotros vamos a poder ver también el detalle de todos los productos de Microsoft que Microsoft tiene. De hecho, todos los servicios tienen una documentación bastante completa, bastante bien desarrollada, así que siempre es muy bueno que le puedan dar un vistazo. ¿Ok? Fíjense que hay temas de Quick Start, hay temas de tutorial específico, hay temas de desarrollos, de cargas de trabajo, etc. Entonces, el Microsoft Learn también nos ofrece módulos de aprendizaje que nos pueden dar también un acercamiento práctico de lo que yo voy a estar haciendo el día de hoy. Por ejemplo, si yo me voy, okay, entre los productos, me voy por Microsoft Azure y le quiero dar a todos los Learning Paths. ¿Ok? Y quiero trabajar sobre Virtual Machine. Yo puedo buscar específicamente y voy a tener muchos módulos que me van a estar apuntando
a perfeccionar todo lo que tiene que ver con mi implementación a nivel de Virtual Machine, ¿ok? Este es un módulo interesante como que para que puedan hacer el checklist de lo que necesitan conocer al momento de crear una máquina virtual. Entonces, se los dejo cubierto. De hecho, sí se los puedo enviar por el chat también para que lo puedan revisar. Entonces, volviendo un poco al tema de los costos. Cuando nosotros hablamos de costos, hay una herramienta de Microsoft que nosotros tenemos, siempre tenemos que basarnos en ello para hacer una estimación de lo que nosotros podemos llegar a consumir sobre Azure. ¿Ok? En este caso en particular, esta es la calculadora de Azure. Pasa lo mismo que en todos los demás portales. Tenemos básicamente todas las categorías de servicio y en primera plana vamos a tener los servicios más populares, son más tradicionales. Entonces nosotros podemos utilizarlo para estimar los tipos de la máquina que nosotros queremos. Entonces, ¿qué elementos tenemos que tener en consideración nosotros? Cuando nosotros levantamos una máquina virtual, es muy importante. Parece que se perdió. A ver. Ahí, ¿me escuchan de vuelta? No se escucha. Ahí, parece, ahora sí. Ok, ahora sí, perfecto. Eh, Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros queremos levantar una máquina virtual, lo primero que nosotros tenemos que tener en consideración de una lista de check, nosotros tenemos que hacernos de cuenta de que las máquinas virtuales funcionan tal cual como si fuese un ambiente on-premise. Yo tengo, esto es básicamente infraestructura como servicio. Entonces, yo tengo que pensar desde el punto de vista de infraestructura. Entonces, cuando nosotros queremos levantar una infraestructura, nosotros siempre lo primero que tenemos que pensar es en la red. Tenemos que arquitectar la red virtual. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la red tenemos algo que es el address space, tenemos las subnets, etcétera. Y sobre todo si nosotros queremos hacer luego que distintas redes se puedan ver, tenemos que tenerlo muy en consideración, ya que esto va a hacer que a futuro podamos conectarnos a otro tipo de red. Quizás nosotros queremos hacer una implementación híbrida y queremos establecer una VPN entre la red que tenemos en Azure contra la red que nosotros tenemos en nuestro ambiente on-premise. Entonces, la red es un elemento muy importante eh, al nosotros pensar en levantar una máquina virtual o una serie de máquinas virtuales, ¿ok? Cuando hablamos de muchas. Quizás si nuestra aplicación es nueva, es ligera, está pensada para ser cloud native, etcétera. La red no es algo que nos preocupe mucho, es algo que ya Microsoft también lo va a hacer como por defecto, nos va a organizar todo, pero si nosotros pensamos en el más allá, pensamos en implementaciones híbridas, en implementaciones de redes en distintas locaciones, etcétera, es algo que nosotros tenemos que tener en consideración porque es la raíz de todo. Lo segundo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la... A ver. Perfecto. Acá me acaban de hacer una pregunta muy interesante que iba justo a ese tema. Es la segunda cosa que hay que tener en consideración es la región donde nosotros levantamos la máquina virtual. ¿Ok? Puntos importantes de las regiones. ¿Ok? Las regiones es básicamente donde está físicamente nuestra información. Recuerden que al final, aunque estos sean servicios nube, físicamente están almacenados en alguna parte del mundo y las regiones son la forma de nosotros identificar en qué parte del mundo se encuentra. Entonces, cada región tiene su propio esquema de costos, por así decirlo. No todas las regiones van a tener el mismo precio, ya que esto varía dependiendo de la locación en donde esté el tema de impuestos, lo que cuente va a tener la infraestructura, la cantidad de servicios que haya, etcétera. Entonces, es toda una tabla, esto es algo todo bastante difícil de predecir, como para saber qué región puede ser más cara que otra, etcétera. Sin embargo, ya una vez, o sea, cada región tiene sus precios definidos
que lo podemos revisar directamente en el portal de la calculadora. ¿Ok? Ahora, las regiones no significa que porque una región esté más cerca mía va a ser precisamente más cara, realmente es algo totalmente aleatorio, porque, a ver, por lo menos nosotros, o yo que me encuentro en el cono sur de Latinoamérica, ¿ok? Estoy en Chile físicamente, por allí la región que se me hace más cercana viene siendo el sur de Brasil, pero el sur de Brasil viene siendo como un 30% más caro aproximadamente en comparación a el este de Estados Unidos o al oeste de Estados Unidos. ¿Por qué? Entonces, muchos dirían, no, es porque es porque la ubicación está más cerca. No es precisamente eso, porque si yo viviese en México, eh, por ubicación y por azar, la región que me convendría, la que yo tendría más cerca sería un este de Estados Unidos, por ejemplo, y esta me saldría más económica que la de Brasil. La de Brasil me seguiría costando 30% más cara, pero no me sería conveniente a nivel de conexión. Entonces, ¿dónde yo puedo definir qué tipo de o qué locación me acomoda? ¿Dónde yo puedo saber? Existe un portal que se llama Azure Speed Test, en donde yo puedo hacer un test de latencia con todas las regiones de Azure y parece que se cayó el... Ahí me respondió. ¿Ok? Yo en este speed test yo tengo la capacidad de poder seleccionar todas las regiones que yo quiera poner a competir para saber cuál es la que me conviene. ¿Ok? Por ejemplo, ya yo sé por tema geográfico, las que yo tengo más cerca en locación son las de Brasil y las de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero revisar el tema de latencia, fíjense que aquí me da la región y me da cuánto es el tiempo de respuesta. ¿Ok? Esto va a variar completamente dependiendo del país o de la región en la que ustedes se encuentren, por eso es muy interesante y sobre todo es muy bueno que lo veamos con nuestros clientes para nosotros de repente poder establecer desde la red del cliente, hacer este test para saber cuál es la región que más le conviene. ¿Ok? Entonces, una vez nosotros definimos esta, fíjense que en mi caso y la mayoría de las veces trabajo con el este de Estados Unidos. A ver, me hicieron una consulta acá. Esas latencias se mantienen, sí, por lo general son constantes. O sea, en temas de latencia, como que realmente está la variación. Los pueden ver acá como todas las que se van llevando dependiendo de la hora, pero suelen estar por ahí. O sea, suelen ser bastante constantes. Entonces, volviendo a nuestra calculadora, una vez nosotros definimos la región, debemos ser Estados Unidos, por ejemplo, lo segundo que nosotros vamos a determinar es el sistema operativo, ¿ok? No hay ninguna máquina virtual que pueda levantarse sin un sistema operativo. Necesita como mínimo un sistema operativo y nosotros podemos definir el tipo de imagen que nosotros queremos. Entonces, fíjense que si tengo Windows, él me agrega una pestaña acá en donde él me da una licencia incluida a modo de pago por uso. Fíjense que si yo disminuyo la cantidad de horas que necesito, la cantidad de dinero que yo pago por licencia también disminuye, ¿ok? Si yo me voy a un sistema operativo Linux, dependiendo del sistema operativo, yo pago o no licenciamiento. Por ejemplo, si una distribución de software libre como Ubuntu, como CentOS, ¿ok? No pago. Pero si yo tengo quizás un Red Hat Enterprise, ahí él tiene la capacidad de cobrarme el sistema operativo directamente de Red Hat en un modelo de pago por uso. ¿Ok? Entonces, ya. Lo siguiente vendría siendo escoger el tipo de instancia que a mí me convendría. Yo puedo saltarme este paso e irme acá, pero fíjense que voy a tener el listado enorme de todas las máquinas virtuales que yo tengo en Azure. Entonces, muchas veces esto tiende a abrumar, ¿no? El no conocer qué tipo de máquina puede ser. Entonces, por eso le dejé los tips de que pudiesen
revisar máquinas virtuales Windows, máquinas virtuales Linux, y aquí los pueden ver de repente un poco más detallado y pueden encontrar el tipo de máquina que necesitan. ¿Ok? Entonces, yo los puedo categorizar. Tengo máquinas que están optimizadas para cómputo, tengo máquinas que están hechas para propósito general, hay unas que tienen capacidad de GPU, si necesito un high performance, si necesito más memoria o si necesito más almacenamiento, no tanto más precisamente, sino también como más rápido. ¿Ok? Por ejemplo, les pongo los escenarios de los SQL. Las bases de datos por lo general no suelen trabajar tanto con procesos, sino que trabajan más con la memoria RAM. Entonces, por lo menos en las Memory Optimizer, van a haber una comparativa en que si yo pongo un sistema operativo que tiene un SQL Server, aquí me cobra el costo del SQL Server estándar, ok, me cuesta, no sé, $297 al mes, y lo tengo en una máquina de 2 virtual CPU, hasta 4 virtual CPU me debería costar esto mismo, ok. Más allá de 4 virtual CPU, me debería cobrar adicional, porque es tema de política de licenciamiento más que nada. Pero fíjense que yo tengo esta distribución de máquinas virtuales en el que tengo 4 virtual CPU con 112 gigas de RAM, ¿ok? O por ejemplo con 4 virtual CPU con 56 gigas de RAM. La proporción es distinta cuando yo tengo memoria optimizada a cuando yo tengo de repente un General Purpose, que si yo me voy con cuatro cores, ¿ok? Me voy así con una serie reciente de 4 cores, la distribución va a ser entre 4 cores, me van a dar 16 de RAM. Con ocho cores me van a dar 32 de RAM. Entonces, esto hace que con poca RAM yo tenga que pagar mucho dinero por tema de licenciamiento de SQL. Entonces, por eso están las Memory Optimizer. ¿Ok? Es un pequeño trick. Algo interesante también, que era lo que veíamos en la presentación, la capacidad de nosotros poder optimizar costos utilizando o jugando con lo que tiene que ver las instancias reservadas y el sistema operativo. Entonces, partamos por qué hacen las instancias reservadas. ¿Qué nos trae? Las instancias reservadas es la capacidad de yo tener un compromiso a 1 año o a 3 años de que la máquina virtual que yo tengo levantada va a estar prendida 24/7. ¿Ok? Esto no me obliga a que yo lo tenga que tener encendida 24/7. Si yo necesito apagarla por mantenimiento, si necesito darle a baja, etcétera, lo puedo hacer, la máquina lo puede hacer, pero a mí siempre o sea, me van a cobrar un monto fijo del cómputo. ¿Ok? Punto importante, este compromiso es netamente por el cómputo. Esto no significa que yo tengo un contrato en el que voy a pagar algo fijo, o sea, de que me va a fijar mi cuota de Azure durante todo un año. No, es... eh, tengo una consulta acá, pero voy a terminar la idea que tenían y lo respondo. Este Pay-as-you-go está pensado para que nosotros tener simplemente un menor costo a base de saber que vamos a estar trabajando con una misma máquina virtual durante 1 año o durante 3 años. Entonces, fíjense que esto me hace referencia al cómputo, y el cómputo viene siendo esto que vemos acá, los 8 virtual CPU con los 32 gigas de RAM y los 300 gigas de temporary storage, ¿ok? Ahora, adicional a esto, nosotros tenemos aún servicios atachados a la máquina virtual que forman parte esencial de la máquina virtual, los cuales yo voy a tener que seguir pagando en pago por uso. Y de hecho, esto creo que responde la pregunta que me está haciendo alguien por acá por el chat, Alberto, en el que yo en la máquina virtual siempre tengo que llevarla acompañada con un disco. ¿Ok? Como mínimo, tiene que llevar un disco que apunta al sistema operativo, y yo ese disco lo puedo seleccionar entre 3 categorías: un estándar HDD, un estándar SSD o un premium SSD. ¿Ok? Dependiendo del tipo de disco, tiene una regla, una política de SLA. Básicamente, los discos HDD nos ofrecen un 99% de disponibilidad. Los estándar SSD nos ofrecen un 99,5% de disponibilidad, y los Premium SSD nos ofrecen un 99,9% de disponibilidad. Entonces, partamos con que los discos, por defecto, vienen asociados según la imagen. O sea, el disco que se va a levantar lo va a definir la imagen que yo levante desde el Azure Marketplace. Eh, entonces, por defecto, las máquinas virtuales
Windows vienen con 128 gigas de sistema operativo y las máquinas virtuales Linux vienen con uno de 32. Entonces, por acá me están haciendo consulta de a qué hace referencia estos 300 gigas de temporary storage. El temporary storage viene siendo un volumen o un almacenamiento volátil que yo puedo utilizar de repente para temas de cachés, etcétera, pero que es información que se elimina si yo reinicio la máquina, ¿ok? Entonces, no es recomendable utilizar el almacenamiento temporal para almacenar información productiva, porque es volátil, se va a eliminar, ¿ok? Entonces, si bien vemos de que yo tengo la capacidad de pagar o de tener una reserva a un año, hay letras chicas con estas reservas. Primero, cuando yo me comprometo a estar un año, existe una cláusula de salida que es del 12% del tiempo restante que a mí me deja, del tiempo que yo lo contraté. Por ejemplo, si yo levanto hoy, que estamos a 17 de agosto, por un año, yo voy a tener este contrato hasta el 16 de agosto del 2023. ¿Qué pasa si yo en enero del 2023 quiero dar de baja la estancia reservada? Ya no necesito la máquina. Ok, yo la puedo cancelar, pero yo voy a recibir una penalización del 12% de ese tiempo que resta. Ok, en estos momentos, Microsoft no está cobrando ese fee. Lo vemos en el fondo. Ok, en estos momentos Microsoft no está cobrando ese fee en particular, pero el mismo mensaje o la misma, esto es un mensaje que tengo que transmitirles porque es muy importante. Microsoft nos dice que en cualquier momento puede comenzar a cobrarlo y no va a avisar, ¿ok? Entonces, no hay una fecha para cuándo se va a estar estableciendo. Las especulaciones dicen que a partir de octubre, pero bueno, es algo que a nosotros nos permite jugar o a tener en consideración para de repente negociar con clientes, ¿ok? Por los momentos ahora nosotros podemos hacer esa reserva para bajar el costo sin preocuparnos por el fee, pero es algo que tenemos que tener en consideración de que nos puede explotar luego. Entonces, igual es bueno no es bueno utilizarlo en cualquier escenario, sino cuando sabemos que es una máquina que tiene la proyección a que pueda estar por lo menos en un año. Entonces, algo interesante también con esto es que nosotros lo podemos empezar a combinar con licenciamiento de sistema operativo que nosotros adquiramos por fuera. Entonces, esta jugada de licenciamiento del sistema operativo tampoco es que es válido para todos los escenarios. De hecho, yo lo evalúo muy uno a uno y tiro una tabla comparativa para ver si es realmente conveniente. Supongamos el hipotético, no tengo tema de la lista de precios ni nada, pero me parece que va por ahí. El sistema operativo de un Windows Server estándar a un año por suscripción, si no me equivoco, ronda el precio entre los 350 a $400, ¿ok? Y el mínimo a licenciar que yo necesito son 8 Virtual Cores. Entonces, fíjense que yo en este momento tengo seleccionada acá una máquina de 8 Virtual Cores y me está diciendo que en costo de sistema operativo al mes yo voy a estar pagando $268, es decir, casi $270 en comparación con una licencia de sistema operativo por un año que me puede costar $400. Diferencia, el sistema operativo lo tengo que pagar por adelantado. Sí, es decir, yo compro el año anticipado y tengo derecho a utilizarlo por ello. Pero fíjense que en 2 meses me puedo ahorrar todo ese dinero. Para darles como un ejemplo más práctico, estamos estableciendo que 268,64 por 12 son $3.200 al año, ¿ok? A una licencia que puedo adquirir alrededor de $400 al año. Entonces, primero, es cosa a evaluarlo con el cliente si tiene el presupuesto o la capacidad para establecerlo. Por acá me preguntaron qué significa el beneficio híbrido. El beneficio híbrido es precisamente esto, la capacidad de yo tener un licenciamiento calificado por fuera, el que yo pueda licenciar mi máquina virtual, ¿ok? ¿Cuáles son los sistemas operativos calificados? Licencias de Windows Server que tengan software assurance y licencias de Windows Server que vengan por suscripción a 1 o a 3 años.
¿Ok? Entonces, fíjense que cuando yo le selecciono el Hybrid Benefit, me deja de cobrar el costo. Entonces, esto es una buena combinación y que yo trato de aplicar mucho en escenarios en los que podemos utilizar la instancia reservada. Entonces, ya ahí disminuyo, ahí disminuyo el costo del pago por uso al costo fijo mensual de mi instancia reservada y también puedo ahorrarme el costo de la licencia comprándola yo por fuera. ¿Ok? Por acá me comentan si ustedes manejan tipo de discos, algo así como algo, pedir, etcétera. Sí, básicamente esos son los SKUs de cada disco, dependiendo de la categoría, vas a tener como la identidad. Por ejemplo, los premium tienen el P1, P2, P3, P4, etcétera, y cada uno te va a dar la característica de cuánta data tiene o cuánto almacenamiento o capacidad tiene y los IOPS que te entregan. ¿Ok? Tenemos después los SSD que tienen también sus SKU, los E, y tenemos los estándar, que son la serie S. ¿Ok? Es más que nada un sistema de referencia o de SKU en particular. ¿Ok? Entonces, bueno, si bien estuve jugando un poco con el tema de licenciamiento, pero hay un software que lo tengo mostrado, pero no lo he comentado, que es el SQL Server. La verdad, las veces que he hecho el ejercicio del SQL Server por el Hybrid Benefit, no me ha sido como impactante la referencia, así como que sí hay una capacidad de ahorro, pero quizás no es tanto como para hacer la inversión inicial por un año completo. ¿Ok? Entonces, eh, ok, por acá me pregunto cómo le puedo meter más nick y cómo aumentar su TP. Eso se crea, eso es algo más técnico. De hecho, me gustaría que si gusta, luego me puedes enviar un correo y lo revisamos técnicamente. Pero los throughput están apuntados al tipo de máquina, están apuntados al tipo de disco que tienes y si hay que escalarlo más, hay que levantar tickets de soporte a Microsoft. Las NICs, nosotros podemos anidar distintas NICs a una máquina virtual, se atachan, se crean y se atachan básicamente para tener IPs. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entrar un poco más en lo técnico en el que vamos a darle práctica a todo lo que les he venido mencionando hasta el día de hoy. Primero vamos a ver cuál es el proceso para levantar una máquina virtual, qué cosas tengo que yo tener en consideración. Entonces, este es el portal de Azure para los que es primera vez que lo conocen. Entonces, nosotros tenemos dos formas, o bueno, tenemos distintas formas de llegar al mismo servicio. Yo puedo crear un recurso y aquí me va a dar la típica pantalla donde me muestra todos los tipos. Ok, ya, me hicieron otra pregunta, pero voy a terminar la idea acá y después las voy a ir respondiendo. Yo puedo crear un servicio y me va a dar todas las categorías, tal cual como lo hemos visto ya en todos los portales anteriores. Yo puedo buscar por acá también el tipo de servicio. De hecho, me gusta más esto porque es como más ordenado. Ok, me va a dar el listado de todas las máquinas que yo tengo y me va a dar la opción de poder crear una máquina virtual desde acá. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas, lo principal que me va a pedir Microsoft para yo poder crear cualquier servicio que yo quiera en Azure? Primero, tener una suscripción activa, ¿ok? Ya que la suscripción va a ser donde se va a estar haciendo cargo, se está haciendo el cargo de todo lo que se vaya facturando. Y lo segundo es un resource group. Un resource group es básicamente una agrupación lógica de servicios. Nosotros podemos utilizarlo para temas de servicios, para temas de tipos de clientes o clientes específicos. O sea, no hay una respuesta correcta en el que cómo nosotros debemos organizar estos servicios. De hecho, hay muchos grupos de recursos que se crean por defecto dependiendo de los servicios, o que se levantan alguna funcionalidad, etcétera, que nos generan grupos de recursos independientes. Entonces, yo por lo menos acá, Workshop PMs 1708. Y lo segundo es el nombre del host que yo le quiero dar a mi máquina virtual. ¿Ok? En este caso, Workshop 1708, para un ejemplo. La región en donde yo voy a estar. ¿Ok? Si vimos en mi speed test, a mí me favorecía el este de Estados Unidos. La redundancia que yo quiero darle a mi máquina, cabe destacar que esto puede influir en el costo, dado que esto
hace referencia a distribuir mi máquina virtual entre distintas zonas, ¿ok? No tanto, ya por defecto, él por defecto me lo restringe o me lo da, me da zonas de disponibilidad 3, ¿ok? Pero él me crea, él por defecto me va a hacer todo lo del backend y todo lo que necesita para hacer la distribución del tráfico y no tengo tanto control en ello, ¿ok? Son temas de alta disponibilidad, son conceptos bastante profundos en temas de disponibilidad de información, ¿ok? Yo en este caso voy a poner como que no necesito. Lo siguiente es, ok, que acá esta otra regla. Ok, lo siguiente va a ser el sistema operativo. Fíjense que me van a salir los más utilizados en principio. Por ejemplo, están los Ubuntu Server, están los SUSE, Red Hat, Oracle, Debian, CentOS y están los Windows Server. Incluso hay Windows 10. Si acá no está lo que yo necesito, no es que estos sean solamente la opción que yo tengo. Yo puedo irme a todas las imágenes y poder ver los eh, los distintos públicos que hay sobre esto. O sea, las publicaciones que yo tengo, los distintos sistemas operativos que yo puedo levantar y en base a eso seleccionar. ¿Ok? Por ejemplo, si veo Windows Server, fíjense que aquí tengo mayores características. Si tengo el Ubuntu, del Ubuntu tengo la versión más reciente que es la 22.04. ¿Ok? Entonces, luego vamos con el tamaño. Fíjense que esto lo vimos anteriormente, qué tipo de máquina me sirve y en base a eso el costo del mismo. Recuerden que el costo que les muestra esta parte o esta sección hace referencia únicamente al cómputo. ¿Seguimos? El cómputo es Virtual CPU, memoria RAM y si tiene almacenamiento temporal. No todas tienen almacenamiento temporal. Después, el método de autenticación que yo voy a tener para esto. Yo pudiese conectarme, en mi caso, como es una máquina virtual de Ubuntu, puedo conectarme por un SSH o puedo conectarme por usuario y contraseña. ¿Ok? Para no generar tema de llaves, voy a hacerlo por usuario y contraseña. Lo siguiente va a ser los puertos que yo voy a tener disponibles para conectarme. ¿Ok? Aquí es donde hablamos o pensamos un poco como si fuésemos de redes. ¿Ok? Entonces, yo quiero permitir que la gente se conecte desde cualquier lugar. ¿Ok? Y si es así, ¿a qué puertos? Por ejemplo, un HTTP para sitios web, un SSH para la conexión. Yo pudiese decirle que no quiero que tenga un inbox, no quiero que permita ninguna conexión entrante y con eso necesitaría tener una máquina pivot, o necesitaría tener una instancia de conexión a la red. Ahí llámese establecer una VPN entre dos redes para yo poder ver la red virtual. O sea, la única forma de conectarme, si yo le digo que no, va a ser a través de redes internas o redes que se puedan visualizar entre ellas. ¿Ok? Me va a preguntar netamente el tipo de disco que quiero. Fíjense que no me pregunta el tamaño del disco en esta instancia. ¿Por qué? Porque viene definido por el sistema operativo. Y aquí, si yo selecciono el estándar, me da el mensaje de la conectividad o el SLA de disponibilidad que tiene la máquina virtual. Me dice que las máquinas virtuales con SSD Premium tienen el 99.9% de disponibilidad diferencia, las de estándar tienen 99,5. ¿Ok? Ahora, por allí una de las preguntas que me hicieron era si yo necesito más discos de más capacidad, etcétera, yo pudiese crear aquí un disco y poder decirle qué tipo de disco quiero que sea. ¿Ok? Pudiese añadirle un disco independiente y el performance que necesito. ¿Ok? Necesito performance de unos 7500 IOPS, etcétera. Entonces, yo lo pudiese levantar. Esto lo voy a cerrar, no lo necesito. Ok, luego pasamos a la etapa de networking. En el networking, aquí es donde nosotros pensamos y empezamos a hablar sobre la red virtual. Entonces, sobre la red virtual, yo pudiese crear mi esquema de red. Ok, aquí, por ejemplo, me da una red 10.1.0.0 con una máscara de 16. Yo empiezo a ponerle, creo que 27 para tener algo más recortado, algo más sencillo.
Y ya, o sea, voy a quedarme con la queja por defecto. Lo siguiente tiene que ver con el tema de las Network Security Group. Los Network Security Groups son una especie de firewall virtual eh, a un nivel bastante granular, ¿ok? Es una especie de servicio que a mí me permite monitorear a nivel de red virtual, perdón, de tarjeta de red o de subnet, ¿ok? Entonces yo puedo establecer políticas de inbound y outbound a estos niveles. Sin embargo, cuando esto es interesante cuando tenemos pocas máquinas, pero si tenemos una solución más robusta que necesita filtrado, que tenemos muchas máquinas a nivel de redes, subredes, etcétera, ahí de repente nosotros podemos empezar a pensar en una solución un poco más robusta o más avanzada, como un Azure Firewall, etcétera, ¿ok? O unos Application Gateway, un Load Balancer, etcétera. Ahora, eh, acá, bueno, me pregunta de nuevo o que confirme los puertos que necesito o que quiero tener. Y después si yo voy a tener o voy a ser parte de esta máquina virtual a través de un load balancer o un application gateway, etcétera. Entonces, ya lo demás tiene que ver con diagnóstico, temas de que si yo quiero establecer backups, si quiero establecer políticas de auto shutdown, etcétera. Eh, la orquestación de los patches, creo que esta es una pregunta, el tema de las actualizaciones, etcétera. Microsoft se encarga de las actualizaciones a nivel de hardware, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de infraestructura como servicio, nosotros nos encargamos de todo lo que hay dentro del sistema operativo. O sea, nosotros tenemos que hacer la actualización de los paquetes, tenemos que hacer la actualización de las aplicaciones, tenemos que hacer la actualización de todo lo que esté dentro del sistema operativo como tal. ¿Ok? En el caso de una plataforma como servicio, ahí sí Microsoft se encarga de todo lo demás. Nosotros simplemente nos aseguramos. Las plataformas como servicios son servicios que están orientados a una funcionalidad específica. Por ejemplo, en un web server, por ejemplo, en una base de datos, por ejemplo, en una cuenta de almacenamiento. Entonces, ahí Microsoft se encarga de todo lo que tiene que ver con sistema operativo. A nosotros solamente nos entrega una interfaz donde nosotros manipulamos los datos que hay dentro. O sea, nosotros solamente guardamos datos, o nosotros solamente desplegamos código, o nosotros solamente ejecutamos queries o conectamos aplicaciones, etcétera. Nosotros no nos encargamos de un sistema operativo, no instalamos runtime, no instalamos dependencias, nada. ¿Okay? Entonces, en este caso, ya esto es lo que necesito para crear la máquina virtual. Si se fijan, bueno, me tardé alrededor de 10-15 minutos con la explicación detallada de cada uno de los pasos, de cada una de las características, pero pudimos haberlo hecho en 2 minutos, pude haber levantado la máquina virtual. De hecho, ahora les muestro cómo hacer lo mismo para una máquina virtual Windows, por ejemplo, y lo revisamos, ¿ok? Entonces, ya una vez está la máquina en progreso, solamente esperar a que se termine la implementación, que son alrededor de 4 o 5 minutos, ¿ok? Y aquí fíjense que esto es lo que les comenté también al principio, de que cuando se crea una máquina virtual no solamente es la máquina como tal, sino que tiene que ver una IP pública, que la IP pública es opcional, depende en las configuraciones, yo la seleccioné, le pude haber dicho que no quería. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quiero que nadie se conecte a esa máquina a través de una interfaz pública. Quiero que sea solamente por la privada, entonces no tiene sentido levantar una IP pública. La Virtual Network es necesario cuando es primera vez que levanto una máquina virtual, por ejemplo, ¿ok? Si ya yo tengo una Virtual Network, yo podría asociarle la máquina a esa Virtual Network o a ese esquema de red. Tengo el Network Security Group, tengo el Network Interface, que básicamente es la NIC, y tengo la máquina virtual. Entonces, yo me voy a los grupos de recursos. Si vamos al grupo de recursos, acá está como el resumen de los usuarios. Entonces, fíjense que están las Network Interface. Déjame, me parece que si no me equivoco, yo pudiese crear una network interface acá
¿Ok? Está dentro de la subnet. Yo le quiero dar a qué Network Security Group lo quiero asociar. Acá se me despliega. Voy a esperar que me dé el deployment success. Y aquí ya tengo la IP asignada. ¿Ok? Network Security Group. Voy a la máquina y networking. ¿Ok? Entonces aquí me sale el Attach Network Interface. Me dice que no lo puedo hacer en estos momentos porque la máquina virtual se está ejecutando. Simplemente tendría que apagarla. Attach me va a permitir, me va a decir que la seleccione y con eso me permite tener distintas interfaces de redes. ¿Ok? Que era una de las preguntas que me habían hecho hace un rato. Entonces fíjense que yo aquí tengo la IP pública de la máquina a la cual yo me puedo conectar a través de un SSH. Y con esto ya yo estoy conectado a mi máquina virtual. Eh, ¿Ok? Puedo hacer ya mis ejecuciones, puedo hacer, ok, estoy instalando un servidor web en particular. Entonces, si quiero hacer lo mismo, pero esta vez lo quiero hacer con una máquina virtual de Windows, es básicamente el mismo escenario, ¿ok? De hecho, lo voy a hacer más rápido por hacerle como honor al tiempo. Workshop. Ok, hacer un Windows 16 que lo tengo ahí ya. Ya, lectura. Piense que en este escenario me cambia esta sección y el puerto que me sugiere dejar abierto es el 3389, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? Lo mismo. Mientras yo tenga este puerto abierto, está abierto para que cualquier persona que le apunta a la IP va a poder tener la conexión, va a necesitar solamente usuario y contraseña. Si yo quiero establecer temas de seguridad, de hecho, eh, es, eh, es un tema que vamos a estar viendo en las próximas sesiones. ¿Ok? Debería pensar ya como en un arquitecto de red en segurizar a través de una VPN, utilizar un servicio nativo de Microsoft que es el Azure Bastion, etcétera. ¿Ok? Entonces, siguiendo con las mismas etapas, está el tema del disco, está el tema de networking. Fíjense que me selecciona ya mi red como tal. ¿Ok? Me deja también un espacio en mi misma subnet y me pregunta si yo quiero una public IP o no. ¿Ok? Lo mismo si quiero un Network Security Group, etcétera. Entonces son todos los mismos campos. Entonces yo en cuestión de minutos puedo levantar esta información. Entonces, y una vez tengo levantada esta máquina, me puedo conectar, puedo descargar el archivo RDP o puedo utilizar cualquier cliente de escritorio remoto. Por ejemplo, yo uso como la aplicación de Remote Desktop de Microsoft como tal. El escenario va a ser siendo lo mismo. Entonces, eh, voy a establecer la conexión y con eso estaríamos cerrando la sesión.
Por acá me hicieron una consulta que tiene que ver, para la programación de las copias de seguridad, ¿cada cuánto la puedo programar y cómo la puedo recuperar? Interesante, sin embargo, esa es una sesión que tenemos a futuro, que eso es sobre Azure Backup. Para darle una pincelada, básicamente viene siendo por acá en el servicio, en la zona de backup, él me va a pedir que tenga una bóveda creada y él me va a decir qué políticas quiero yo establecer, ¿ok? Si quiero establecer y yo digo las políticas, las máquinas virtuales de Azure yo las puedo hacer, si no me equivoco, hasta 7 veces por día. ¿Ok? Aquí, si yo le pongo en el GPS, y aquí puedo establecer frecuencia cada cuántas horas, etcétera. ¿Ok? Yo le puedo poner el estándar. Básicamente, la diferencia va a estar en que, bueno, entre más copias haga, puede subir más la capacidad o el almacenamiento. ¿Ok? No, no es que varíe mucho entre ambos. Y nada, aquí como por defecto me va a decir que me va a hacer un backup diario a las 8 de la mañana y voy a tener un recovery snapshot, etc. Yo desde el backup puedo, como son máquinas virtuales de Azure, yo desde el backup puedo incluso replicar una máquina sí, a raíz de un instant recovery o de un snapshot, ¿ok? O pudiese recuperar la información netamente en la máquina virtual en particular. Es decir, lo puedo levantar, lo puedo crear un disco o puedo crear la máquina virtual completa a nivel de un backup. Pero entonces, eso son cosas más para otra sesión. Ahora, para finalizar esta, vamos a estar haciendo la conexión a esta. Entonces, voy a conectar, voy a pedir el usuario, contraseñas. Tengo la conexión a mi máquina virtual. Creo, bueno, justo me acaba de tocar el vecino que acaba de prender un taladro. Entonces, creo que por lo menos llegó justo a tiempo, no llegó antes de la presentación, no llegó antes, durante, como para que fuese algo molesto. Pero bueno, entonces si ven, aquí tengo ya mi entorno de Windows Server, tengo mi servidor virtual que puede empezar a trabajar, etcétera. Entonces, así de sencillo se hace levantar una máquina virtual. Entonces, eso ha sido mi presentación por el día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. La grabación que la vamos a estar haciendo llegar, la presentación que vimos también la vamos a estar haciendo llegar. Y aunque cualquier duda, cualquier consulta o apoyo que necesiten, nos pueden contactar o me pueden contactar. Con gusto los ayudo. Gracias a todos.